¿Se escucha? ¿Se escucha bien, chiquillos? Bueno, igual se tiene que escuchar bien. Gracias, Bere. Bien, bienvenidos todos a esta capacitación, como ustedes saben, para nuestro canal de UTIM, del equipo para el equipo. En esta oportunidad estamos con Rosana Lagos, kinesióloga, que nos va a presentar el tema de humidificación activa y pasiva en ventilación mecánica invasiva y no invasiva. Aquí es un tema que ha generado harta duda, así que aprovechen de aclarar sus dudas. Y nada, pues, muchas gracias, Rosana. Te dejo compartir pantalla. Hola, buenas tardes. Gracias, Pietro, por la presentación. Soy kinesióloga de la UPC. Bueno, y el tema que nos convoca hoy es la humidificación, ¿ya? A rasgos generales, conocer un poco el concepto de humedad, qué es lo que es la humedad, es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire y varía de acuerdo a la concentración de este vapor que está contenido en distintos gases, ¿ya? Tenemos dos conceptos, el concepto de humedad absoluta, que es la cantidad en miligramos de vapor de agua contenido en un litro de aire, y la humedad relativa, que se refiere más bien al porcentaje de vapor de agua contenido en un gas respecto a la máxima capacidad que puede contener, ¿ya? Ya tenemos el concepto de humedad, el concepto de humedad absoluta, de humedad relativa. Ahora nos vamos a la vía aérea. ¿Cuál es el rol de la vía aérea? Principalmente el rol de la vía aérea superior es filtrar el aire inspirado en primera instancia, luego calefaccionar este aire y humidificarlo. ¿Qué pasa a nuestros pacientes cuando están intubados o traqueostomizados? Estas cualidades se pierden porque la vía aérea se bypassea o sufre una especie de bypass, ya sea por el tubo endotraqueal o por la traqueostomía. Entonces, impedimos que se logre 100% los objetivos de las propiedades de la vía aérea superior y podemos tener a lo mejor un gas seco, un gas poco húmedo que podría dañar la mucosa, ¿ya? Tenemos distintos tipos de humidificadores. Yo me voy a referir principalmente a los que más conocemos en nuestro hospital. Tenemos humidificadores pasivos y los humidificadores activos. Los pasivos son los que reciclan el calor y la humedad. Utilizan el aire que exhala el paciente para humidificar y calentar el aire que entra. Ya es un intercambiador de calor y humedad. Y contamos con dos tipos de humidificadores que son estos filtros, el HME y el HMEF, ¿ya? Este es un filtro antibacterial y antiviral que además se le agrega la humidificación, ¿ya? Y además tenemos los humidificadores activos, que son los que agregan activamente calor y humedad al aire que inspira el paciente. Acá también contamos con distintos dispositivos. Tenemos el humidificador de burbuja, de sobrepaso, de cascada, que es el que más conocemos, y camisa y jet, que realmente son pocamente usados en el hospital. Los ejemplos, ese es el típico filtro humidificador pasivo, el que más conocemos y usamos en nuestras unidades, y este es el humidificador activo. Esta es la base calefactora que va conectada a un circuito que tiene una rama inspiratoria calefaccionada y una rama expiratoria, ¿ya? Tiene dos cables, un cable calefactor y un cable sensor de temperatura porque se autorregula la temperatura según seleccionemos si el paciente está intubado o con ventilación no invasiva, ¿ya? En cuanto a los humidificadores pasivos, podemos encontrar distintos tipos. Yo me voy a referir a tres principalmente. A los humidificadores condensadores simples, que acá tenemos un ejemplo, a los condensadores higroscópicos que atraen el agua y a los condensadores hidrofóbicos que repelen el agua, que este es comúnmente el que más conocemos, que es lo que usan los pacientes traqueostomizados.
Y en cuanto a lo activo, estos son los más comunes, el de sobrepaso, donde simplemente pasa el agua por pasa el aire por un agua caliente, el de burbujas, el de jet, y el que está con la base calefactora, que es el que más usamos, ¿ya? ¿Cuáles son las indicaciones para usar humidificación activa? En nuestros pacientes, cuando están conectados a ventilación mecánica, se recomiendan, si llevan ya más de 96 horas, cambiar el humidificador pasivo por activo. En pacientes que tienen un destete difícil o que cuentan con una falla respiratoria crónica. Cuando hay muchas secreciones, broncorrea o presencia de fístula broncopleural. También cuando hay hemoptisis, sangre, ¿cierto?, en la vía aérea, porque si no, la sangre se seca y obstruye y podría tapar el tubo. Cuando hay aumento de la resistencia en la vía aérea por exceso de secreciones, se recomienda también humidificación activa porque las secreciones se vuelven más líquidas, más fácil de sacar y evitamos la resistencia en el tubo y que este se tape. O en pacientes que están con hipotermia, ¿ya? Por alguna condición neurológica que requieran hipotermia, sí o sí deben tener humidificación activa. Pero la principal indicación con la que ahora debemos someter a nuestro paciente a humidificación activa es que nuestros pacientes ahora están con una falla respiratoria aguda, ya un distrés respiratorio, en donde requieren un manejo ventilatorio más específico, es decir, que su volumen corriente esté limitado, menor a 6 ml por kilo, ¿ya? Esta es la principal indicación. Como su volumen corriente está limitado porque está con un distrés respiratorio, puede que muchas veces retengan CO2. Y una manera de disminuir el espacio muerto funcional es cambiando la humidificación pasiva por activa. Entonces ahora la principal estrategia, la principal indicación para usar humidificación activa son nuestros pacientes que están con un distrés grave producto del COVID. Bueno, lo que mencioné anteriormente, ¿por qué la humidificación y distrés? Porque si tenemos un paciente con humidificación tradicional, vamos a aumentar mucho el espacio muerto funcional. El humidificador pasivo aporta 60 ml de espacio muerto. Si a eso le agregamos el capnógrafo, ¿cierto?, la sonda de aspiración cerrada y además el circuito ENI, vamos a sumar cerca de 70-80 ml. Y si un paciente con distrés se ventila 6 ml por kilo, su volumen corriente es bajo. Y estos 80 ml de espacio muerto para un volumen corriente bajo es mucho. Y esto genera que a veces retengan CO2. Entonces, por eso se recomienda cambiar la humidificación pasiva por la humidificación activa en nuestros pacientes. Disminuye el espacio muerto instrumental y reducimos el CO2. Vamos a hablar un poquito de ventilación no invasiva y el tipo de humidificación recomendada, ¿ya? Tal vez ahora estemos usando muy poco la ventilación no invasiva por la cantidad de aerosol que expone este modo ventilatorio, ¿ya? Pero ¿por qué se recomienda usar humidificación sí o sí en los pacientes que requieren ventilación no invasiva? Principalmente porque la ventilación no invasiva entrega un flujo más elevado de lo normal. Y este flujo de aire más elevado de lo normal genera cambios, incrementa la resistencia en la vía aérea, puede dañar la mucosa nasal, y esto hacer que aumente el trabajo respiratorio del paciente, y si es que este paciente falla con el uso de ventilación no invasiva y requiere intubación, por tener una vía aérea más seca, pobre humidificada, puede que la intubación sea difícil. Y muchas veces, además, al no contar con una humidificación adecuada, genera disconfort y hace que el paciente no se adapte muy bien a la ventilación mecánica no invasiva. Lo que se recomienda en la ventilación mecánica no invasiva es principalmente la humidificación activa, ¿ya? Porque la humidificación pasiva, que es este filtro, aumenta el espacio muerto y podría provocar un aumento en la retención de CO2, ¿ya? Pero si no contamos con humidificación activa, y ahora además, producto del COVID, debemos instalar humidificación, instalemos este, que además es un filtro antibacteriano y antiviral y nos aporta con humidificación. En la cánula de alto flujo, sí o sí, debe ir también con humidificación, y estas ya las traen de por sí integradas,
porque también el flujo altera la actividad ciliar y la mucosa ciliar, ¿ya? Entonces debemos cuidar porque el flujo alto, seco, provoca más daño en la actividad ciliar. Entonces debemos proteger esta mucosa que nos va a ayudar para el manejo de las secreciones también. En resumen, ¿cuáles son las recomendaciones de la humidificación? Obligatoria en BMI, activa en nuestros pacientes que tienen distrés, ¿ya? Humidificación en ventilación no invasiva puede ser opcional porque la vía aérea del paciente igual se mantiene indemne, o sea, el paciente al ser una ventilación invasiva respira por la nariz, puede humidificar, calentar el aire, pero si las secreciones están secas o le molesta el flujo, la opción es humidificación activa. La humidificación es obligatoria en la SINAF. ¿Qué es importante revisar? En la humidificación activa, en nuestro circuito debemos revisar que no se junte agua, porque esta agua, esta condensación del circuito puede provocar un aumento de la resistencia y nos puede alterar también las curvas de flujo en el ventilador de nuestro paciente. Si el paciente cuenta con humidificación pasiva, debemos inspeccionar y reemplazar el filtro, porque si está con secreciones o contaminado o mucha agua, este filtro genera mucha resistencia y estaríamos aumentando también el trabajo ventilatorio de nuestro paciente. Y ahora vamos a ver unos videos de cómo armar una base calefactora y la humidificación activa. ¿Se ve el video? ¿No se ve? Déjame ver qué. Sí. ¿No se ve? Ah, ya. Aquí lo tengo. Dame un segundo. Ahí. ¿Ahora sí? ¿Y me escucho? ¿Me escucho? Sí. Ya. Entonces, lo primero es enchufar la base calefactora, ¿cierto? Y contar con todas las herramientas que necesitamos. Los filtros y el circuito. El circuito de humidificación activa es muy fácil de diferenciar porque cuenta con dos ramas, una azul y una blanca. Instalamos los filtros, ¿ya? Y debemos fijarnos si cuál es la entrada inspiratoria en el ventilador, porque ahí debemos conectar este corrugado más cortito, que es la parte de la rama inspiratoria que va a la base calefactora, ¿ya? Después, con nuestro circuito en la mano, la rama blanca, que es la rama expiratoria, debemos fijarnos que vaya en la parte donde está señalado como zona expiratoria del ventilador. Y la rama inspiratoria, la larga, nuevamente sale de la cascada, ¿ya? Porque el aire sale del ventilador, llega a la base calefactora y de la base calefactora otra vez nuevamente sale humidificado. Contamos con dos cables. El cable calefactor, ¿ya? Que también son fáciles de identificar por la entrada, ¿ya? El de la rama inspiratoria tiene 3 entraditas, si se fijan ahí. Van por posterior a la rama y el de la rama expiratoria tiene solo 2 entradas. Los dos van por posterior a cada rama. Y el cable sensor de temperatura, donde hay un sensor proximal y uno distal.
aquí instalamos el sensor proximal y debemos preocuparnos de que haga un clic, ¿ya? Cuando lo instalamos, que si no hace ese clic puede que haya una fuga y una pérdida de flujo. Y instalamos el distal. Y ahí ya tenemos armada nuestra base calefactora y la modificación. Y la encendemos. Aquí nos tenemos que fijar en que esté correctamente seleccionada la opción de tubo si nuestro paciente está intubado, que en este caso es el caso, ¿ya? Porque apretando los 3 segundos podemos cambiarlo a máscara, que sería el caso de BNI, ¿ya? Pero hay que fijarse que esté en la opción tubo. Y esta automática se autorregula sola de acuerdo a lo que sensa este sensor, valga la redundancia, proximal y distalmente, ¿ya? Y posterior a eso ya estaríamos casi listos. Hay algo importante que no debemos olvidar, que es, déjenme buscarlo, conectar, se comparte, ¿no? Sí. Ahí está, ya. Sí. Y lo último, no olvidemos que esto hay que fijarnos siempre, ya, estarlo mirando, que es el agua. El agua destilada es súper importante para la humidificación y correcto funcionamiento de la base calefactora. Y esta hay que estarla mirando porque si se seca, obviamente la temperatura de la base va a subir y el aire que vamos a entregar va a ser un aire con un flujo alto y además un aire seco que puede incluso llegar a tapar un tubo. Así que esas son las precauciones que hay que tener y los cuidados que hay que tener. Eso sería, no sé si hay preguntas, dudas. ¿Alguna duda, chicos? Todo súper claro igual, Rosana, ¿no? Muchas gracias. Pueden preguntar sus dudas por audio, chiquillos, o por chat. Yo les recomiendo que si contamos con base calefactora, lo ideal es que sea esa la de preferencia a usar con nuestros pacientes que están con COVID porque están cursando con un distrés grave. Si ya no contamos con una base calefactora, usamos la modalidad tradicional, que es este filtro humidificador. Pero yo creo que la primera opción siempre debe ser la humidificación activa. ¿Estamos? Ya. Gracias por la invitación, Pietro. Feliz Gracias a ti, de cooperar con Rosana. ustedes. Muchas gracias por cooperar con la formación de nuestro equipo. Muchas gracias, dice la Bere en el chat. Ignacio igual agradecido. Ya chicos, nos vemos entonces. Que estén bien. Muchas gracias.